En la radio, en donde todas y todos podemos dialogar acerca de los temas de interés de nuestro municipio. Quédate a disfrutar un especial con tu amigo Carlos Mata. En Diálogo, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, querido público, querida audiencia de la 106.1 FM. Estamos iniciando el día de hoy una transmisión en vivo más de este programa En Diálogo para seguir compartiendo información sobre el manejo de residuos sólidos urbanos en distintos escenarios, en distintos territorios. Y el día de hoy tengo el gusto de compartir la palabra con el biólogo Víctor Ortiz. Él es de San Lorenzo, Cacautepec, y también vamos a tener más adelantito una entrevista también con la maestra Daniela Lascano, que es educadora ambiental, y nos estarán compartiendo más información sobre el tema de manejo de residuos sólidos, que acá en Villa de Tututepec pues se ha estado hablando mucho de eso debido a pues la propuesta de la instalación de un centro de revalorización de residuos sólidos que podría manejar los residuos desde Pinotepa hasta Huatulco, y es una gran cantidad de residuos sólidos. Y bueno, por todo esto vamos a seguir compartiendo con nuestros invitada del día de hoy, pues información que podría ser importante para ir teniendo pues más detalles, más información sobre lo que respecta al manejo de residuos sólidos. Y bueno, vamos a empezar la entrevista con el maestro en ciencias Víctor Manuel Ortiz. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional, también es Premio Nacional a Proyectos Exitosos de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 2023. Él es de San Lorenzo, Cacautepec, un municipio oaxaqueño de los valles centrales de Oaxaca, que se rige por sistemas normativos. Cuenta aproximadamente con 18,000 habitantes, y bueno, pues por toda esta labor que ha tenido San Lorenzo, Cacautepec en torno al manejo de residuos sólidos, pues ha recibido un premio nacional en el 2023 y otros reconocimientos más. ¿Qué tal, maestro Víctor? ¿Cómo se encuentra esta tarde de hoy? ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación a participar aquí en esta transmisión de Estéreo Lluvia. Y pues un gusto para mí poder platicar sobre la experiencia que nosotros tenemos en el tema de prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos. Gracias a usted por darse también el tiempo de estar con nosotros, acompañarnos y pues compartirnos sus aprendizajes, sus experiencias. Y bueno, quisiera preguntarle en esta primera pregunta, pues a grandes rasgos, ¿cuál era la situación de Cautepec antes que se diera este proyecto de manejo integral de residuos sólidos? Claro que sí. Bueno, es una historia también de algunos años, de aproximadamente 15 años atrás, donde pues sucedía lo que sucede en muchas comunidades, que las personas pues no tenían un lugar a donde destinar los residuos sólidos. Muchos de ellos terminaban a orillas de los ríos, en terrenos particulares, los incineraban.
Posteriormente, una administración adquiere un predio donde lo destinan para llevar los residuos sólidos, pero como ocurre en la mayoría de los casos, pues terminan siendo tiraderos a cielo abierto, donde pues no hay un adecuado manejo, ¿no? Hace un poco más de 10 años que una administración municipal decide que pues empiecen a recuperar algunos materiales valorizables, pero pues la mayoría pues no se recuperan y continúa siendo un tiradero a cielo abierto. Posteriormente hay una administración que pues ya ingresa un proyecto para establecer un sitio de disposición final, un relleno sanitario pues tradicional, ¿no? Este empieza a operar, pero tiene también algunas cuestiones, como sucede en muchos lados, de que hay una poca recuperación de residuos valorizables, que muchos residuos, en lugar de ir a donde deban ir, orgánicos, por ejemplo, algunas fracciones de estos residuos o inorgánicos valorizables, pues terminaban en una celda de disposición final. ¿Cuál es el problema? Pues que esto va disminuyendo la vida útil de estos sitios. Entonces, fue hasta bueno, el 2023, que ya existiendo esta dinámica en la que se le invitaba a la población de que separaran sus residuos a nivel primario, un poco secundario, pues lo hacían voluntariamente la ciudadanía. Entonces, a raíz de 2023 fue donde se vino a dar un cambio. ¿Por qué? Porque la celda de disposición final ya está al final de su vida útil. Entonces, al no haber otro lugar a donde llevarlo, se tenía que cambiar la estrategia. Y eso fue lo que se implementó, que fue algo que no habían considerado en administraciones pasadas, que era involucrar a la sociedad. ¿Por qué? Porque no, el trabajo de residuos sólidos pues tiene que ser integral. Entonces, para no ahondar y no entrar en responder otras, adelantarme otras preguntas, pues a grandes rasgos quisiera dejarlo a esta parte, ¿no? Al 2023, donde se involucra a la comunidad para que haya un cambio en la gestión de los residuos sólidos. Y justo quisiera preguntarle en ese punto, ¿no? ¿Qué acuerdos se tuvieron que tomar? ¿Cómo se incluyó a la sociedad en este punto para que se lograra pues lo que se tiene ahora en San Lorenzo Cacautepec? Bueno, como les comentaba, ¿no? El tema era el de la celda a disposición final, que pues, ya está al final de su vida útil. Sin embargo, teníamos que ver la manera en que esto de algún modo se prolongue, pero por el otro lado, se dé un mejor manejo y una mayor recuperación de ciertos residuos. ¿Cómo lograríamos eso? Bueno, a través de asamblea comunitaria. Esa es la única opción. Pero para llegar a eso, previamente lo que se tuvo que trabajar es mucha concientización. Una, entender de que el tema de la prevención y la gestión de los residuos sólidos no es nada más de una parte, no es nada más de otra parte, no, es una cuestión integral. Porque tanto, normalmente en el discurso escuchamos que la responsabilidad casi, casi recae en nosotros como sociedad, pero no es del todo cierto eso. ¿Por qué? Porque las administraciones públicas tienen su responsabilidad, pero hay otros actores que muchas veces se dejan fuera de la ecuación y estos suelen ser las empresas, porque al final de cuentas ellos son los que están generando estos productos para que nosotros los consumamos. Entonces, en esta parte, bueno, y tenemos que sumar otro actor que es grupos de la sociedad civil. Entonces, solamente si conjugamos estos elementos en toda la ecuación, es como podemos ver un cambio. Y aquí es donde, para llegar a los acuerdos con las asambleas comunitarias, pues fue trabajar cursos de separación, de compostaje casero, todo esto. ¿Cómo lo logramos? A través de alianzas en este caso San Lorenzo tiene desde 2015 con una asociación de la sociedad civil que se llama Sicanda. Ellos nos han apoyado desde 2015, entonces gracias a ellos se realizaron talleres en los 3 primeros meses de esa administración, pues sobre compostaje casero, lombricomposta, biodigestores. ¿Por qué? Porque gran parte el 50% de la fracción de residuos que se genera es orgánico. ¿Y cuál es el gran problema? Que mucho de ese residuo orgánico muchas veces estaba llegando mezclado con el inorgánico a lo que es el sitio de disposición final. Entonces necesitábamos pues que esa fracción orgánica
no se mezclara. Y pues ahí fue donde empezamos a sensibilizar a las personas, a la sociedad. Y por el otro lado, también tener los contactos, los enlaces para el tema de los inorgánicos con algunas empresas que son las que fabrican algunos de los envases que consumimos habitualmente. Y por su parte, pues la administración municipal implementar otras estrategias, como es el hecho de cambiar el uso de la celda de disposición final a un sistema que se llama seco. Es decir, ya no mandar ahí de manera tradicional como se suele enviar, que se depositan los residuos sólidos y se van cubriendo de tierra nada más, sino que ya se fueran compactando también. Entonces ahí se suman algunos actores del sector privado y solamente así con todo esto, pues es como la asamblea comunitaria decide avalar que algunos acuerdos, uno de ellos pues fue que pues que todos como sociedad entreguemos separados nuestros residuos sólidos desde casa, pero ya no a un nivel primario, sino a un nivel secundario. Ahora bien, también el camión, las unidades recolectoras, pues se les tienen algunas modificaciones, se adecuaron unos vehículos para que recibieran correctamente separados los residuos. La fracción orgánica, algo que se ha trabajado también desde hace algunos años, es que ya se compostea y también con ese se obtienen abonos que tanto se pueden comercializar a la comunidad a bajo costo, pero también se utilizan para producción de hortalizas y flores. Entonces, es como le podemos dar un manejo integral realmente a los residuos sólidos, no solamente enfocarnos al tema de recuperar los valorizables y los reciclables, sino que también atacar el problema de raíz, la generación, porque es la única manera. Si no hacemos todo eso en su conjunto, pues es difícil, porque siempre estamos trasladando el problema a otro lado. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué se le decía a la población para que lograra pues reducir el tema de la generación de residuos y sobre todo en la cuestión de la separación, que luego eh, creemos que pues ahí está un reto, ¿no? En que como ciudadanos, ciudadanas podamos tener la información adecuada para ir separando los residuos. Sí, claro. Bueno, como le comentaba, se generaron cosas muy prácticas. Por un lado, con las mismas personas que trabajan en nuestro centro, ahora ya no se llama relleno sanitario, ahora se llama Centro para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de San Lorenzo Cacautepec. Ahí, eso es otra cosa que también voy a adelantarme un poquito. Las personas que trabajan ahí son de las pocas en México que están en una situación muy diferente al panorama que tenemos en todo el país. ¿Por qué? Porque el personal que trabaja ahí tiene ciertas prestaciones. Tiene derecho a sus uniformes, a su equipo de protección, tienen derecho a sus vacaciones, tienen derecho a un pago seguro quincenal, son parte de la nómina de la administración. Y eso es algo que se busca a nivel nacional, con que se les dé esa visibilidad a las personas que trabajan en esto. Entonces ellos, al menos allá en la comunidad, sí tienen esa parte, ¿no? Entonces ellos son personas que tienen mucha experiencia en esto y nos ayudaron inclusive a generar pequeños videos para que la comunidad entendiera cómo se deben entregar, en qué condiciones, y también explicar que cuando los residuos están debidamente clasificados no hay malos olores, porque ese es el obstáculo que muchas veces ponemos, porque pues estamos acostumbrados que cuando todo está revuelto, perdón, huele mal, genera lixiviados, etcétera. Entonces, fue trabajar una campaña muy fuerte de sensibilización y sociabilización. Por un lado, entendemos, como decía al inicio, no todo es responsabilidad de la sociedad. Una parte tenemos nosotros como consumidores, pero pues otras partes también la tienen las empresas. Entonces, cuando la comunidad también ve que se suman empresas, por mención, no sé si las puedan mencionar o no, pero bueno, son las de las cajitas de leche. Ellos están trabajando muy fuerte a nivel nacional, ellos se sumaron con nosotros, nos ayudaron a instalar puntos de reciclaje en la explanada municipal, en algunas escuelas, nos apoyaron para explicarle a los estudiantes cómo deben entregar esos residuos y depositarlos a esos contenedores, son de colores, tienen leyendas, etcétera. Hay un reglamento también
y se dieron talleres en la explanada municipal donde se les explicaba a detalle toda esta información a los ciudadanos. Fue una semana completa donde se estuvieron dando estos talleres a través de la radio comunitaria también, a través de volantes que las mismas unidades recolectoras iban entregando. Cada vez que recolectaban residuos, le iban entregando mano a mano a los ciudadanos para que ellos pudieran, para que así no hubiera de que nadie nos enteramos cómo funciona, cómo va a trabajar este sistema. También hubo una semana en la que su servidor, junto con las autoridades, nos subimos a las unidades recolectoras para ir resolviendo esas dudas. Obviamente hay personas que se inconforman, ¿no? Porque piensan que la responsabilidad únicamente es de las administraciones. Como comentaba al inicio, es una responsabilidad compartida. En la explanada inclusive había personas, ¿no? Que me decían, pero es que eso es responsabilidad de la autoridad, no de nosotros. Yo le comentaba, bueno, un ejemplo, ¿no? Usted fue hoy a la tienda a comprar algo y me contestaba la persona, sí, fui a comprar algo, dígamelo, algo que haya comprado, ¿no? Y me decía, por ejemplo, una lata de frijoles. Perfecto. Yo le decía, la presidenta municipal fue a su casa, le tocó la puerta y le fue a hablar y me dice, no, pues no fue. Le digo, la tomó, entonces la presidenta no fue, la tomó de la mano, la llevó a la tienda y la obligó a comprar el producto. Y me decían, pues no, ¿no? Entonces, ¿quién lo compró? Pues yo. ¿Quién generó el residuo? Pues yo. Entonces, ¿tiene o no tiene responsabilidad? En parte sí, ¿no? Ahora, ¿dónde entra la administración municipal? En el hecho de decir, no me lo voy a llevar. Sí me lo voy a llevar, pero me lo vas a entregar separado. Simplemente eso. Ahora, la otra parte, yo, como les comentaba, no bastan con las unidades tradicionales a las que estamos acostumbrados de recolección. Al camión compactador que se tenía en ese entonces, se le había adaptado ya unos años atrás un remolque en el cual llevaban tambos, barcinas, para ir depositando ahí los materiales separados. En esta administración adquirieron una camionetita con jaula y bueno, con doble jaula, ¿no? En la cual pues también ya podía ver el ciudadano que se van depositando cada residuo debidamente separado. Y eso ya le da una identidad a la comunidad, porque se va acostumbrando que eso es lo correcto. Entonces, eso es la única manera en la que pudimos ver nosotros esos resultados, porque pues tenemos con estadísticas y tenemos datos de cómo ayudó esta estrategia. Y en ese sentido, ¿cuánto fue que se logró disminuir de lo que se venía generando en años atrás a lo que ahora se genera de basura? Se puede recolectar, reciclar y lo que se pone a disposición final en el relleno sanitario de San Lorenzo Cacautepec. Sí, cuando esta administración inicia, según los pesajes que tenemos porque todo se pesa ahí, hay un control, veíamos que la comunidad generaba cerca de 160 toneladas promedio, y de esas 160 toneladas, 70 casi se iban a destino final, lo cual pues es bastante, y únicamente estaban recuperando aproximadamente de 5 a 9 toneladas de valorizables y el resto era materia orgánica, pero no se estaba tratando del todo bien. Con esta nueva estrategia, ¿qué logramos? Sacando todo el balance de los 3 años, logramos que la comunidad estuviera generando ya un promedio de 85 a 90 toneladas. O sea, imagínate, disminuir de 160 a 85, estamos hablando casi del 50% de generación. Ahora, de lo que se recupera y que se manda a reciclaje, ya no eran 5 a 9 toneladas, estábamos hablando que había meses que se estaban recuperando más de 20 toneladas. Entonces, eso es bastante comparado a lo que se iba a destino final. A destino final ya nada más estaban yendo cerca de 25, 30 toneladas. Y orgánico sigue siendo siempre la mitad de la fracción, pero ya había un mejor coprocesamiento de esta materia orgánica. Entre esos vínculos que se lograron también fue con la academia. A través del Politécnico se logró, del CIDIR Oaxaca, se logró implementar unos modelos de compostaje masivo aplicando ciertas bacterias acidolácticas y otros tratamientos para ver a grandes volúmenes cómo se puede tratar la materia orgánica. Y obviamente se incrementa la producción agrícola que se tiene al interior del mismo centro. Eso está bastante interesante que se puedan generar estos vínculos y estas pues compartencias de información, de métodos con otras instituciones. Y en este sentido
de la materia orgánica, de la porción de la materia orgánica, por acá se ha generado pues toda una discusión de qué hacer, por ejemplo, con los residuos de los cárnicos, de la matanza de animales para el consumo humano. Em, no sé si allá en Cacautepec pues hayan tenido alguna experiencia de algún manejo con estos residuos, con sangre, huesos, cueros, estos Ah, ok, desperdicios bueno, que generan pues luego malos olores, ¿no? sí, Como claro. todo Bueno, un aspecto difícil. En ese sentido, al menos en San Lorenzo, aquí sí hay que esas son las particularidades, ¿no? De cada comunidad. No hay tanto ese tema. ¿Por qué? Porque a lo mucho son una o dos personas las que se dedican a eso. Ahora bien, lo que se les enseñó en casa, inclusive para los desperdicios de comida, que vienen siendo también tipo de estos residuos, es el uso de biodigestores. Con la ayuda de Sicanda se dieron talleres sobre biodigestores caseros, cómo pueden construir un biodigestor muy simple desde casa y cómo pueden tratar inclusive desperdicios de comida que incluyen residuos cárnicos, huesos, para que hagan una composta también y puedan obtener, obviamente es más tardada que una donde se utilizan residuos vegetales, pero a lo largo de cierto tiempo, aproximadamente año y medio de que se llena ese biodigestor, porque según las necesidades, hay casas donde nos dicen tenemos puro cemento, ya no tenemos tierra, bueno, ahí lo pueden hacer en tambos cerrados. Hay domicilios donde sí tienen tierra, piso de tierra, todavía patio, y ahí se pueden utilizar otro tipo de biodigestores de mayor volumen y que permiten un mayor tratamiento de esos residuos. Inclusive nosotros en el centro hicimos un año, estuvimos usándolos, pero al final, pues ya como también se hizo partícipe a la ciudadanía de esa parte, pues también no teníamos ese problema así como en otros lados, pero sí entendemos que tal vez por allá ustedes, ese es un problemita que tienen actualmente, y ahí donde pues algunas alternativas es el uso de biodigestores para tratar ese tipo de residuos. Sí, esa podría ser una opción viable para el tratamiento de estos residuos, que mucho también de estos materiales pues pueden ser tratados de alguna otra manera también con estas tecnologías. Y bueno, siguiendo con la experiencia de Cacautepec, em, ahorita cómo está su centro de valorización, qué los compone, cómo se elabora, si nos puede compartir un poco para imaginarnos los componentes que hay dentro de este centro. Claro, bueno, de entrada es un sitio normado, está regulado bajo la NOM 083, que es a nivel federal para estos tipos de establecimientos, en el cual pues tiene una extensión de 4 hectáreas aproximadamente, en la cual pues obviamente está cercado, tiene una caseta de vigilancia porque pues es un área restringida, por lo que no se permite que ingrese cualquier persona, porque aquí esta es una diferencia que hay respecto a otros lugares. El municipio es el que está a cargo directamente desde la recolección, la disposición temporal, final y tratamiento de los residuos sólidos en la comunidad. No está permitido el ingreso de particulares, eso quiero decirlo, y es algo que hace que la comunidad tenga esa apropiación del lugar. Inclusive tenemos casas que están habitadas al otro lado de la malla y no tenemos problemas, o no ha habido problemas, ¿no?, con la ciudadanía en ese sentido, porque siempre se ha procurado que opere lo mejor posible. Bueno, esta instalación tiene su malla perimetral y también tiene un área donde llegan los residuos sólidos que reciben las unidades las recolectoras, perdón, y actualmente pues tiene una banda de clasificación mecánica que esa fue donada por una de las empresas que les comento, porque todos estos trabajos se han hecho en colaboración, entonces ellos donaron una banda de clasificación, de ahí pasa al área de compactación y hay otras áreas de disposición temporal y está donde inclusive hay unos cuartos para medicamentos caducos, para el aceite residual. ¿Por qué? Porque también estos tienen que recibir un manejo. Entonces, para el medicamento caduco hay un convenio con SINGREM, que es la institución a nivel nacional, que se encarga de recolección y destrucción correcta de acuerdo a normativa del medicamento caduco. Y en el caso de los aceites, igual hasta donde me quedé, está el convenio
con una empresa que hace la recolección de ese tipo de residuos para, obviamente, mandarlo a reciclaje. En el caso de todos los valorizables, pues se tienen, hasta donde tengo entendido, pues siguen los convenios vigentes con las empresas que los recolectan y se los llevan, ¿no? Y eso genera un pequeño ingreso para el municipio que le ayuda a solventar ciertas necesidades de las unidades recolectoras, semillas para el área de producción, etcétera, ¿no? Bueno, lo que ya no tiene salida, pues se va a la celda de disposición final, pero ya de manera compactada. Es una celda seca, es como se está, bueno, hasta donde me quede yo, se estaba operando como celda seca. Eh, Está el área de compostaje, el área de producción agrícola también, donde pues son dos áreas, una en un macrotúnel y otra al aire libre, donde se producen hortalizas y flores. Entonces, ese es como, bueno, los sanitarios y su bodega, que es lo que compone esta instalación a grandes rasgos. Este centro solo maneja los residuos del propio municipio. Sí, dado que también por el espacio y la situación actual que ya requiere una ampliación, porque de hecho la celda de disposición final estaba destinada a durar una vida útil de unos 5 a 10 años máximo, máximo, pero ahorita pues ya lleva más de 15 años en funcionamiento, se le ha logrado prolongar la vida útil. Entonces, por eso mismo es que solamente es para el municipio. Una pregunta más respecto a estas cuestiones técnicas. Pues por acá también una de las dudas, de las inquietudes de las poblaciones es qué sucede con los lixiviados que puedan generarse dentro de estas celdas de disposición final. ¿Habría un posible riesgo de infiltración de lixiviados a los mantos acuíferos? Bueno, aquí el punto es clave, como comentaba al inicio, algo que caracterizó a este sitio es que al menos desde que inició en funcionamiento la celda de disposición final, que por norma debe tener una membrana que evite esas infiltraciones y debe haber un área de tratamiento de los lixiviados, comentar que en el caso de San Lorenzo sí tiene su laguna de lixiviados para evaporación, pero no se mandan lixiviados porque no se ha mezclado el orgánico con el inorgánico. Porque aunque antes la ciudadanía no entregaba separado, las personas que trabajan en este lugar, ellas eran las encargadas de separar todo eso que iba revuelto para evitar que se fuera al menos la fracción orgánica con la inorgánica, ¿no? Ahora que desde el 2023 la ciudadanía lo entrega pues ya debidamente clasificado, pues no se va orgánico a la celda y lo que pueda irse es lo que va impregnado en alguna bolsa sucia, cosas así, pero es mínimo. Por eso es tan importante el tema de que todo esto sea integral, porque si por un lado puede estar la instalación, pero si no se trabaja también la parte de la responsabilidad compartida, pues ahí sí hay un riesgo, que creo que el ejemplo más claro lo tenemos con Sachila, ¿no? El relleno sanitario que existía, o bueno, que sigue existiendo, que está ahí, de Sachila y con las múltiples afectaciones que ha generado. Pero eso se debió a que justamente no se trabajó la parte de ir de la mano con la sociedad, con las empresas, no hubo esta parte, simplemente era recolectar todo revuelto, llevarlo a un sitio y ahí depositarlo, cubrirlo con tierra. Y es que cuando va revuelto orgánico con inorgánico, ahí sí tenemos un problema porque esa es la verdadera basura. No debería ser así. ¿Por qué? Porque lo correcto son hablar de residuos y residuos valorizables, no los que van a destino final, de manejo especial, etcétera. Por ejemplo, las pilas, en San Lorenzo hay un cuarto donde las pilas se inmovilizan, el aceite residual, como comentaba, se pide que vaya, lo entreguen ya en una botella cerrada y se manda a unos contenedores donde va la empresa que los recolecta para reciclaje. Entonces hay que cuidar muy bien esa parte, porque si no se cuidan todos esos aspectos, ahí sí tenemos problemas, porque ahí sí está el riesgo latente de que se puedan estar generando esos lixiviados y si no hubiera un adecuado control, pues sí habría un problema, ¿no? Que de no ser el caso, pues no hablaríamos de esa situación, pero les digo, sí tiene que ser un trabajo bastante integral. Gracias por su punto de vista, por su compartir su experiencia, maestro em, Víctor. Y por último, quisiera que nos respondiera de manera sencilla, pues, qué seguiría para Cacautepec en este
con este sistema de manejo de residuos integral? Bueno, ahorita actualmente la comunidad lo que necesita es una ampliación. Necesitan una nueva celda, pero que se siga trabajando bajo el esquema de celda seca, es decir, por un lado, lo que ya no sirve se compacta y se mande a la celda, pero de manera compactada, porque eso prolonga demasiado la vida útil de una celda, y además de que se siga trabajando en el tema de la separación a nivel secundario desde casa, que se siga trabajando el tema, eso se me estaba olvidando comentar, con el caso de algunos residuos que son de un solo uso, por ejemplo el unicel, que ese se trabajó mucho con la ciudadanía en el sentido de dejar de utilizarlo, procurar que se deje de utilizar, sobre todo por las fiestas. ¿Por qué? Porque hay cosas que la ciudadanía desconoce. Se le decía a la ciudadanía, por ejemplo, usted fue a una fiesta, algo, le dieron un café, no sé, y usted sabe que ingirió junto con esa bebida cuando estaba muy caliente, y pues las personas lo desconocen, ¿no? Y al explicarle que es un tema de salud pública, de las dioxinas, lo que se libera, que son promotores de cáncer y todo esto, pues también ya hacemos que reflexionar un poco a la sociedad sobre esto y el consumo que tenemos de estos residuos. Entonces, si seguimos, si la comunidad sigue trabajando eso, sigue trabajando, les digo, los vínculos con las empresas que apoyen, porque esa es otra cuestión. Muchas empresas no se están haciendo responsables de lo que ellos mismos están generando y por lo cual ganan millones de pesos. Son muy pocas, son contadas las que están haciendo alguna acción o se están sumando para ver que se recuperen sus envoltorios, por ejemplo, sus envases. Y la otra, pues tener el vínculo también con actores de la sociedad civil que ayuden en las capacitaciones. Pues yo creo que si logran hacer la ampliación, que es lo idóneo, y seguir trabajando bajo ese esquema, pues el sitio pues va a seguir durando por muchos años más sin generar alguna afectación. Pues nuevamente le agradecemos este espacio que se ha permitido con nosotros para compartirnos las experiencias que ha tenido pues en su propia persona y en el municipio en San Lorenzo Cacautepec. Em, pues le damos las gracias, maestro. A la orden. Un gusto. Pues nosotros seguimos por acá compartiendo con ustedes pues diferentes experiencias, opiniones, puntos de vista sobre el manejo de residuos sólidos urbanos. Y por acá tenemos ya a nuestra amiga Daniela Lascano. Ella es educadora ambiental, es maestra en ciencia también en innovación social y desarrollo rural sustentable y fundadora de Cali Apapacho, un laboratorio de juegos para trabajar con las infancias. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, sí, aquí ando por acá. Muchas gracias otra vez a mis amigos de Estéreo Lluvia por invitarme a este espacio que me encanta estar. Ya van a decir que ando de metiche siempre en los programas, oye. No, pues un gusto tenerte por acá siempre y pues escuchar tus opiniones, tus perspectivas también sobre este tema de la generación de residuos sólidos. Pues Dani, tú has trabajado mucho el tema de la educación ambiental con las infancias, con diferentes sectores también de la sociedad civil y pues tienes una perspectiva también de lo que está sucediendo ahí en Puerto Escondido, el lugar donde resides actualmente. Y quisiera que en esta primera pregunta nos platicaras, pues a grandes rasgos, pues cuál es la situación de Puerto Escondido en cuanto al manejo de residuos sólidos. Muchas gracias. Y bueno, también estaba escuchando la participación del maestro Víctor, la verdad, felicitarlo por su trabajo. La verdad es que llevar proyectos a nivel comunitario de este tamaño, pues sí requiere de mucho conocimiento, pero también mucha pasión. Así que pues muy contenta de compartir este foro también con él. Ya volviendo a tu pregunta, pues mira, particularmente en el tema de Puerto Escondido, como saben, pues nosotros tenemos una dinámica muy distinta a la que nos platicaba el profesor Víctor. Me refiero más al tema geográfico, ¿no? Nosotros somos pues una ciudad, como saben, Puerto Escondido está formado por dos municipios, San Pedro Mixtepec y Santa María Colotepec, que ya también de entrada cada uno se administra de manera distinta, ¿no? Ese creo que sería el primer pues punto a considerar, ¿no? Santa María Colotepec se rige por usos y costumbres y Santa María Colotepec por usos y costumbres y San Pedro Mixtepec, pues ahora sí que
se regula fuera de usos y costumbres de manera regular con un presidente municipal, ayuntamiento, etcétera. Pero también tenemos una tercer figura, que existe una agencia de Puerto Escondido. Entonces, ya empezando por allá, por ahí tenemos 3 diferentes niveles, organizaciones gubernamentales que de primera instancia es difícil que se pongan de acuerdo para la toma de decisiones en el tema de residuos. ¿Qué está sucediendo al menos para estos 2 municipios? En el caso de Santa María Colotepec, tuve a bien de formar parte del equipo multidisciplinario que llevó a cabo un proyecto también similar al del profesor Víctor. Este fue un proyecto piloto para crear una campaña para incentivar también a la población a hacer el reciclaje y la separación diferenciada. Esto lo hicimos con comunidades, con colonias y también con una calle muy importante de turismo, que es la Avenida del Morro en Cicatela. Y de ese lado tenemos, en el lado de Santa María Colotepec, contamos con un relleno sanitario, que cuando estábamos formando parte de ese equipo disciplinario, una parte fundamental del proyecto, pues fue organizar el relleno sanitario. En este equipo multidisciplinario, liderado, pues más bien llevado a cabo por mujeres, que creo que también fue un ejercicio pues muy interesante y muy potente. Pues sabíamos que antes de que nosotros lanzáramos una campaña de sensibilización a la población en torno al reciclaje, pues teníamos que tener bien preparado el relleno sanitario para la cantidad de materiales que íbamos a recibir. En aquel entonces, pues obviamente se puso un poco de orden en lo que es el relleno sanitario, se asignó una galera para recibir todos los materiales diferenciados, así como habilitar también pues la parte donde iban a ir los cárnicos y un poquito tratar de hacer una capacitación, como bien decía el maestro Víctor, pues a los equipos también que trabajan en los rellenos sanitarios. Eso por un lado. Cabe recalcar también que tanto Santa María Colotepec como San Pedro Mixtepec, pues en temas de infraestructura de transporte, más que nada para todo lo que se recolecta, pues estamos, pues realmente la infraestructura es muy, muy, muy pequeña. Realmente creo que también Puerto Escondido en los últimos 5 años ha pasado por un cambio muy grande, como que se dio a conocer, no era como que el destino no era muy conocido. Sin embargo, pues a partir de la pandemia, que todos estamos encerrados, pues se empezó un poco a darle como este segundo aire a Puerto Escondido, que ya en algunos años había sido también habían intentado tener un desarrollo de Puerto Escondido como destino, pero en la pandemia, bueno, obviamente incrementó el número de personas que habitan en Puerto Escondido, así que pues bueno, nuestros sistemas no estaban preparados para recibir la cantidad de gente que hemos estado recibiendo y que sigue incrementando en estos 5 años. Por otro lado, en la parte de San Pedro Mixtepec, pues creo que no es noticia, creo que ya es bien sabido, ha aparecido en las noticias también a nivel estatal, que pues bueno, temporalmente se realizó la clausura de nuestro relleno sanitario del lado de San Pedro Mixtepec, y pues en este momento San Pedro Mixtepec se encuentra en una contingencia ambiental. He participado también junto con el municipio de San Pedro Mixtepec en algunos ejercicios de diálogo para resolver esta contingencia, porque pues bueno, del lado de Colotepec, aunque sí tenemos un relleno, pues del otro lado en San Pedro no tenemos relleno. Entonces ahorita es, bueno, ¿qué hacemos con todos estos residuos que se empiezan a acumular en las calles? También pues estamos ya entrando casi ya a la temporada de huracanes, lluvias, etcétera, y eso pues también aumenta el problema. Entonces realmente sí me atrevería a decir que nos encontramos ante una disyuntiva muy importante en el tema de manejo de residuos en Puerto Escondido. Y sí creo que estamos tratando, ambos municipios sí están tratando de organizar de cierta manera qué es lo que va a suceder cada uno con diferentes estrategias, pero de nuevo, como empecé mi respuesta a tu pregunta, eh, al no tener una figura que pueda conectar ambas estrategias, pues se vuelve muy complicado, ¿no? Porque uno hará una cosa, el otro hará otra cosa y sin embargo el problema termina
sin solución. Entonces, actualmente, pues esa es un poquito la situación que se está viviendo aquí en Puerto Escondido. Pues un contexto complicado, complejo, el que nos muestras, el que nos dibujas, Dani. Y en este escenario, con estos retos, pues tú has ido desarrollando también tu propio espacio, tu propia estrategia de educación ambiental. Cuéntanos un poco desde ahí por qué es importante el compartir pues estos aprendizajes y estas reflexiones con diferentes sectores, ¿no? de la sociedad. Sí, bueno, miren, igual me gustaría darles un poco de contexto antes de platicarles de mi proyecto, cómo surgió, platicarles un poquito tal vez de mi experiencia en general como profesionista. Como ya bien mencionaste, soy ingeniera en desarrollo sustentable. Realmente yo soy primera generación de esta carrera, yo soy egresada del Tecnológico de Monterrey. Y como primera generación, pues obviamente nos fuimos desarrollando con el término de la sustentabilidad, ¿no? Yo recuerdo que mi primer empleo, yo trabajé para Grupo Unilever y PepsiCo, respectivamente, una buena temporada. Ahorita les voy a platicar qué estaba haciendo. Pero sí, yo recuerdo que a mí todavía me tocó que el tema de medio ambiente todavía no era ni siquiera una parte de la empresa, ¿no? Formábamos parte del área de seguridad e higiene. Entonces, pues yo todavía me acuerdo que en mis primeros ejercicios de la universidad que trabajaba y estudiaba, pues era yo parte de seguridad e higiene, entonces no se le daba tanto esta visibilidad. Pero sí también fue muy interesante porque fui desarrollándome con el término de sustentabilidad. Primero empezamos seguridad, higiene y medio ambiente, después pasó creo que por el término de sustentabilidad. En el último en el que yo me quedé, responsabilidad social corporativa, y ahora ya creo que ya están en términos un poquito ya más, un poquito más avanzados, que ya involucran otros temas de sustentabilidad. Pero bueno, al haber participado en con estos grandes generadores, que estamos hablando pues de un Unilever para los que no conocen como tal el grupo, pues el grupo tiene varias marcas, probablemente muchas de las señoras que nos están escuchando reconocerán la marca de Knorr, de los cubitos de pollo que les ponemos, pues es uno de los productos que genera el grupo, así como marcas de shampoo como Sedal, desodorantes, Axe, y ya nada más por estas marcas que les acabo de mencionar, pues ya de ahí ya tenemos varios residuos que seguramente son del día a día que utilizamos pues para nuestra higiene personal. Posteriormente me desarrollé en el área de sustentabilidad y después de ahí recibí pues la propuesta para entrar a Grupo PepsiCo, y en Grupo PepsiCo pues estuve justo en la parte de liderar temas de sustentabilidad. Aquí esta primera formación a mí lo que me enseñó fue a entender cómo piensan, cuál es el objetivo o las estrategias o las prioridades de este tipo de grupos, que definitivamente pues lo decía el profesor Víctor, ¿no? Son grandes generadores porque además así venden su producto, y sabemos que estas compañías pues tienen e invierten mucho dinero en hacer pues mucho cabildeo en torno a políticas públicas del tipo de empaques, ¿no? Muchas veces sí, aunque hay muy buenas estrategias allá afuera en manejo de residuos, pues no podemos avanzar más allá porque pues la misma ley sigue autorizando y dando permisos a que este tipo de compañías pues vendan sus productos en este tipo de empaques, ¿no? Que si bien si hay estrategias, no digo que no haya estrategias, pero pues bueno, es muy difícil para la marca el hacer una recuperación de todos estos materiales, porque pues al final son materiales pues que uso y ya tiro, ¿no? No hay forma de recuperarlos todos. Así que pues bueno, esto fue lo que aprendí en mi etapa corporativa. Después llevé a cabo mucho tema de consultoría ambiental para diferentes industrias. Y el tema de educación ambiental en realidad siempre ha estado presente conmigo. Yo soy maestra hace 17 años, que aprovecho el espacio también para felicitar a todos mis colegas maestros, que realmente este es un trabajo muy gratificante y que espero que tengan un muy lindo día de festejos y de descanso, que es muy merecido para todos los maestros que estamos en aulas todos los días.
Sin embargo, a mí algo que empecé a notar es que la sustentabilidad a veces se convirtió en un concepto que era muy lejano a la gente, que empezamos a adornar y a utilizar conceptos que mucha gente no entiende, pero que realmente pueden ser aterrizados a hábitos, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer como formación en temas de innovación social y desarrollo comunitario. También siempre he estado trabajando mucho cerca de comunidades indígenas principalmente. Y ahí yo también fue el empaparme de saberes y quehaceres comunitarios, que realmente lo que a mí me daban a entender era que como cultura en México, realmente sí existe desde antes, desde mucho antes, desde nuestros pueblos originarios, sí había un quehacer y un saber detrás de todo lo que es residuos. De hecho, fíjense que ahorita estoy tomando un diplomado en temas de manejo de residuos y en este diplomado nos hablaban un poco de la historia en México de los residuos y nos hablaban que al menos en el centro del país existía una deidad que era como el dios de, pues, como de la basura. Miren, aquí lo tengo, se llamaba la diosa de la suciedad, la diosa Tlazolteotl, que era vista como la encargada de devorar la suciedad y fecundar la tierra. Entonces, esto nos habla que desde antes de estos procesos de colonialismo, pues nosotros teníamos realmente prácticas y creo que todavía se siguen viendo prácticas, a lo mejor por ahí el profesor Víctor con la experiencia que tuvo, pues pasa que con los residuos orgánicos a niveles comunitarios, pues es un residuo que normalmente se utiliza pues para dar a las gallinitas, para dar al cuche, ¿no? O yo digo mucho en mis capacitaciones, pues que también como mexicanos tenemos el hábito de reciclar, por ejemplo, los toppers de la crema, ¿no? Y que lo De abrimos los y que pues yogures. no es helado, no era yogur, pues eran frijolitos, ¿no? Entonces nos habla de que nosotros sí, a lo mejor desarrollamos un hábito de manejo de residuos, pero ahora sí creo que nos ha ido sobrepasando. Y ya para no despegarme mucho de la pregunta, dándome cuenta de esto, a mí me pareció muy importante que en temas de educación ambiental, además de enfocarnos siento que la educación ambiental se quedaba mucho en traducir o bajar términos técnicos para que la gente común los entendiera, pero realmente ya basado en lo que es la pedagogía y la didáctica, es más, yo me dirijo más hacia hacer temas conductuales, cómo podemos cambiar ahora sí a través de programaciones neurolingüísticas, nombrar, las prácticas narrativas nos hablan mucho de nombrar lo innombrable, lo que es, hacerlo real, porque detrás de los residuos también hay un dolor comunitario, también genera preocupaciones comunitarias. Y que también es importante ayudarle a la gente a desarrollar un hábito, porque definitivamente todos estamos teniendo el mismo problema, es un dolor de todos y necesitamos que el aprendizaje ya no sea tanto técnico en enseñarle a los niños que el bote de basura verde es para orgánicos, el gris es para... Creo que eso sí, pero antes debemos de trabajar desde el comportamiento, desde el sentir, desde la percepción, cómo está cambiando mi comunidad y hacerlo un poco más personal, porque lo es, ¿no? Es un tema también personal, por eso creo que muchas veces estas campañas que se realizan a nivel nacional o comunitarias de manejo de residuos a veces solo nos hablan desde lo técnico, se para aquí, se para allá, pero realmente no le damos la herramienta a las personas para que tenga un significado importante para ellos, ¿no? Y pues de ahí sale un poquito el proyecto de Caliapapacho, que es un laboratorio de juego comunitario en el cual utilizamos el juego y la recuperación de saberes culturales y ambientales y en torno a la conservación, justamente para recuperar estas narrativas.
Y en esto que nos contabas, nos hablabas de hábitos, nos hablabas como de estos sentires que se pueden relacionar con el manejo de residuos sólidos. Para ti, ¿cuáles serían importantes o cuáles has visto que han sido reveladores de alguna manera? Bueno, para mí, en primer lugar, creo que va también desde la cultura en torno a las cuadrillas recolectoras. Yo cuando doy las capacitaciones en temas de residuos, siempre hablo sobre, no sé si tuvieron la oportunidad de ver una película de Luis Buñuel que se llama Los Olvidados. Entonces yo recupero un poco este concepto con las personas que trabajan en el servicio de recolección, de cómo hemos invisibilizado totalmente a estas personas y que todo el diálogo es en torno eh, a dónde voy a separar, qué materiales voy a separar, porque es importante separar, pero más allá de que es importante separar por el tema ambiental, es importante también para dignificar un empleo, es para dignificar y nombrar a las personas que trabajan en los servicios de recolección. Y en estos proyectos que he trabajado con rellenos sanitarios, pues me he podido dar cuenta de la población que se dedica al tema de recolección de basura. Muchas de esas personas, al menos desde mi experiencia aquí en Puerto Escondido, pues son personas que vienen de pueblos originarios y que hablan su lengua y que realmente pues es un trabajo que inclusive ya sea, pues sí, como que se ha dejado para personas que a lo mejor colectivamente pensamos que son pobres o que son sucias o que son como que si no tuvieran también estas personas sueños, como si no tuvieran familias, como si no tuvieran eh, pues metas o retos por cumplir en sus vidas, ¿no? Entonces yo creo que sí es, perdón, de suma importancia eh, el entender que al separar nuestros residuos, no solamente contribuimos al tema ambiental, que creo que eso ya lo sabemos de calle, pero que a través de la adquisición de estos hábitos contribuimos a la dignificación de los empleos de las personas recolectoras. Bien decía el profesor Víctor que a veces ponemos mucho la responsabilidad sobre los municipios, ¿no? De es que ya ven cómo tienen a las personas de recolectoras, no les dan equipo de protección personal, ni paga, etcétera. Ok, de acuerdo, esa es responsabilidad del municipio. Pero tú como ciudadano, como miembro de una comunidad, ¿cómo estás ayudando a que el trabajo de esa persona sea más sencillo de llevar? ¿No? Y combinando una bolsa donde va el pañal del bebé, eh, donde van los restos de la comida, todos los lixiviados que dejan los orgánicos, más las botellas, etcétera, y aparte en bolsas que a veces pues se rompen, pues creo que también eso tiene que entender la gente, ayudamos a dignificar un empleo, a nombrarlo, a hacerlo visible. Eso por una primera parte. Perdón, me dio un poquito, estoy un poco aquí con aire acondicionado un momentito para poderlo apagar. Listo, muchas gracias. Por otro lado, para mí es la adquisición de hábitos ambientales. Creo que el aprender a separar nuestros residuos es el último paso de la cadena de hábitos ambientales que el ciudadano y que la persona de una comunidad tiene que desarrollar. Hacer realmente un trabajo y un esfuerzo muy amplio en cambiar hábitos de consumo, definitivamente. En hábitos de consumo, ¿para qué lo necesito? Otra parte que yo doy también mucho en estos talleres, otro de los puntos es preguntarme y cuestionarme de todo lo que yo compro durante el día. Son dos preguntas. ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Y a dónde va a terminar ese material que yo estoy comprando? ¿No? También creo que un grave problema que nos trajo, por ejemplo, este tipo de que ya todo lo podemos comprar en línea y estas tiendas en línea, pues también agudizó mucho los hábitos
de desechar, de que todo de que todo se puede tirar y al día siguiente te metes a la página de internet y en 2 días ya tienes tu nueva playera, tu nuevo, ¿no? Y seguimos comprando, pero no nos cuestionamos este tipo de cosas. Entonces, creo que sí debemos de hacer un énfasis en los hábitos de consumo. Creo que para desarrollar los hábitos de consumo es importante que nuestras capacitaciones de temas de residuos, hablarles a la gente también de educación financiera, porque hay veces también que nuestros hábitos de consumo, pues a lo mejor nos vamos por comprar lo más barato. Y esto yo no lo quiero decir, digo, claramente cada quien compra desde su narrativa y desde su contexto, con lo que yo este punto lo ligo más hacia a lo mejor hacer un poquito más de esfuerzo y en lugar de comprar mis aceitunas en una empaque, ¿no? En cartón, en vidrio, no sé, hay varias opciones. Ese para mí sería el segundo punto. Y finalmente, el tercer punto, también desarrollar mucho el hábito de la higiene y de la estética, que desde las prácticas narrativas nos habla directamente de cómo veo mi entorno, todo lo que me rodea. Si yo estoy rodeada de un entorno en donde hay bolsas de basura, pues lo que pasa a mi nivel cerebral es que es un lugar donde se permite tirar la basura, es un lugar donde puedo desechar, es un lugar donde yo tengo permiso de tirar y de ensuciar, ¿no? Entonces creo que desarrollando estos hábitos es un preludio a la gente, pues el tema de manejo y separación de residuos ya en sus casas, ¿no? Porque a lo mejor si trabajamos desde estos hábitos, pues empezamos a reducir también lo que vamos tirando como generadores, ¿no? Sí, esto es bien valioso lo que nos compartes, Dani, porque justo muchas veces se empiezan a convertir en pequeños tiraderos, pues zonas que están pues verdes, zonas de esparcimiento en las comunidades y de repente pues alguien ya dejó una lata, una bolsa ahí cerca y empiezan, ¿no? Como a juntarse, a acumularse ahí los residuos y creo que sí, justo este tema de los hábitos es valioso. Y para ir cerrando, Dani, quisiera preguntarte qué, qué sucede, qué te han retroalimentado, por ejemplo, las personas que reciben tus acompañamientos, tus talleres, cuando empiezan a cuestionar los hábitos dentro de las familias, por ejemplo. Pues sí, mira, justo lo acabas de decir al final, es que realmente dentro de estos ejercicios que se hacen dentro de estos talleres, es invitar a la gente a cuestionarse, porque creo que es un tema que ni siquiera nos cuestionamos el día a día, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es, cuando la gente sale de mi taller, yo probablemente no espero que la persona sepa ya separar sus residuos, pero lo más importante para mí es que la persona se cuestione sus hábitos de consumo. Y ya empezando con, si nosotros logramos, o si yo logro eso con las personas, para mí ya es un gran avance. Porque cuando, y otra vez, yo siempre trabajo desde las prácticas narrativas, pero es verdad eso de las prácticas narrativas. Es importante que la separación de residuos sea personal y que vaya de acuerdo a mi contexto y de acuerdo a mis bolsillos también, porque qué tenemos también que ahora se volvió que el ser verde o el ser responsable con el medio ambiente también cuesta dinero, ¿no? Entonces, algo que yo invito mucho a la gente es que se cuestione y a su contexto dentro de lo que puedan, porque si empiezan, así se van desarrollando y se van construyendo los hábitos. Es como ir al gimnasio, pues sabemos que la primera semana a lo mejor ibas muy motivado, pero después de la segunda semana ya se vuelve un poco más complicado, entonces es realmente la disciplina y lo que vas aprendiendo cada día
lo que ya te desarrolla el hábito completo. Definitivamente pienso que algo que ha pasado mucho, que yo he observado en programas de manejo de residuos, es que a veces se espera que la gente aprenda muy rápido, pero realmente los cambios culturales, y esto lo aprendí también de mi experiencia en corporativo, que si bien, bueno, son máquinas capitalistas y pues tienen todo perfectamente calculado, pero realmente este aprendizaje es que los cambios culturales toman aproximadamente 3 años en realizarse, de 3 a 5 años. Entonces, definitivamente pienso que a nivel gubernamental, así como decía el profesor Víctor, claro, aparte de la política pública, pues más, obviamente, más presupuesto que se destine a tener rellenos sanitarios, infraestructura, etc., 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 es que sus campañas puedan ser pues continuas, ¿no? A veces nos pasan los trienios que se pierde todo ese trabajo y en el tema de educación ambiental sí pienso que debe de haber una agenda al menos de 3 a 5 años para con la misma línea de mensaje para que la gente pueda ir adquiriendo y acompañar el proceso, no obligar a la gente, porque también pienso que la molestia de la gente, al menos aquí del proceso que llevamos en Puerto Escondido, pues la gente se nota molesta, ¿no? Porque, bueno, del lado de San Pedro, pues tenemos colapsado el sistema en estos momentos, estamos en una contingencia y mucha gente molesta que aunque vayamos a sus colonias y haya muy iniciativas, porque cabe recalcar que bueno, yo no pertenezco a ningún movimiento político y no, nunca he sido de esa parte, yo soy técnica realmente dedicada al servicio, sin embargo, sí puedo decir que sí, todos los municipios están tratando de aprender en el proceso, ¿no? O generando algunas iniciativas. Ya el criterio de que si son buenas o malas, creo que eso es a pensamiento, a criterio de cada quien. Yo tampoco me siento con el título de decir si algo está bien o está mal. Sin embargo, sí pienso que tienen que ser estrategias que acompañen y que no forcen al ciudadano, porque si por parte del municipio no me están dando un servicio al 100%, entonces no me presionen para yo hacerlo también. Creo que eso es un malestar general, como que pareciera que ahora la responsabilidad es enteramente nuestra, pero sí rescato otra vez lo que decía el maestro Víctor, que esto es una corresponsabilidad, porque no es lo mismo que yo en mi casa tire 6 bolsas de basura combinadas, eh, revueltas y sin ordenar, que sacar a lo mejor 2 bolsas nada más y mi material separado. Definitivamente no es lo mismo, ayuda al recolector. No estamos ayudando ni al presidente municipal, ni al líder del ayuntamiento, ni al regidor de ecología. Creo que estas posiciones vienen y van según sea el gobierno, pero estamos otra vez cambiando el hábito y cómo tratamos a las personas recolectoras de basura, que estas personas llevan años en el sistema y han pasado por muchas administraciones. Pues muchas gracias, Dani, por estas aportaciones y por estas ideas que ya vas dejando en nosotros, en nuestra audiencia también. Pues ya para ir cerrando, solamente quisiera preguntarle pues al maestro Víctor si tiene alguna otra opinión que quisiera compartirnos. Igual a ti, Dani, si vas pensando como en una idea para ir cerrando este espacio. Y pues eso. Adelante, maestro Víctor. Gracias. Sí, como comentaba la compañera, justamente, ¿no? Yo decía, recapitulando todo esto tiene que ser integral. Y cuando hablamos de integral, pues hablamos de todos estos ejes. Por un lado, es cierto, también eso es un punto que se trabajó en San Lorenzo, la dignificación de las personas recicladoras, porque ahí no hablamos de pepenadores, de hecho las personas que trabajan ahí, ellos, ese término es despectivo para ellos, entonces ellos, o sea, son nombrados como recicladores o recolectores, pero ¿por qué? Porque ellos entienden que la labor que hacen es igual de importante que la que hace un médico, un profesor, porque nadie quiere ir a hacer el trabajo que ellos hacen. Entonces, es por esa parte, ellos ya han logrado esto, ¿no? Que eso es algo que a mí me da mucho gusto, que a lo largo
más de 10 años se ha logrado y que pues, hoy ellos están en otras condiciones muy diferentes. Y por el otro lado, pues también lo que nos toca a nosotros como ciudadanos, obviamente sin dejar de lado la exigencia hacia nuestras autoridades que también hagan lo competente, pero también pedir la suma de las empresas, como lo decía, también ellos se tienen que sumar, porque son muy pocas las que lo hacen, entonces hay más que se tienen que sumar. Y obviamente también la academia puede sumar, porque tienen los conocimientos en otras áreas que pueden abonar, por ejemplo, a mejorar procesos. Entonces, para mí, la clave es que las cosas tienen que ser integrales, porque cuando no son integrales, ahí es cuando empezamos a tener muchos problemas. Muchas gracias, maestro Víctor. Dani, ¿quisieras compartirnos una última reflexión? Sí, pues ahora sí que como siempre cierro mis capacitaciones con 3 puntos importantes que se lleve la gente. El primero es cómo veo mi entorno, es cómo actúo. Eso le devuelve la responsabilidad al ciudadano y le da el poder al ciudadano. El número 2, haciendo un correcto manejo de mis residuos, ayudo a redignificar el trabajo de las personas recolectoras. Y bueno, como punto número 3, pues justamente eso, cuestionarme para qué sirve lo que estoy comprando y a dónde va a terminar. Entonces, si no nos cuestionamos, si no lo nombramos, entonces no avanzamos como ciudadanos responsables. Pues les agradezco. Sí, pues les agradezco a ambos este espacio que se permitieron para compartir con nosotros. Muchas gracias al maestro Víctor Manuel Ortiz. Él fue director de Ecología del Ayuntamiento de San Lorenzo Cacautepec y bueno, pues ya nos compartió pues todo lo que se ha vivido en estos años en San Lorenzo, y también a Dani Lascano, muchas gracias, educadora ambiental, maestra en ciencias, también innovación social, desarrollo rural sustentable y cofundadora de Calia Papacho. Pues muchas gracias, maestros. Gracias por el espacio. Bien, pues con esto cerramos este espacio. Esto fue En Diálogo, este espacio para hablar sobre el tema de manejo de residuos sólidos que hemos estado abordando ya en este segundo día aquí en la Radio Estéreo y Lluvia, pues para darle información a las audiencias acerca de todo lo que se está generando, la discusión que se está generando a raíz de la propuesta de instalar un centro de revalorización de residuos sólidos aquí en Villa de Tututepec. Y bueno, pues la discusión seguirá. Esperemos seguir invitando a más personas para hablar sobre estos temas y que usted en casa pues pueda tener la información necesaria para tomar pues una decisión informada. Y pues gracias por acompañarnos en esta hora, quienes nos acompañaron a partir de la transmisión de Facebook Live y también a partir de la transmisión de FM. Muchas gracias. Que sigan teniendo linda tarde. Por hoy cerramos el diálogo, sin antes darte las gracias por acompañarnos 60 minutos compartiendo